¿Te imaginas estar todo el tiempo cuidando lo que dices, cómo lo dices, cada gesto, cada acción, cada movimiento que haces por miedo? Estar consciente que por un simple error toda tu vida puede cambiar. Que por ser alguien conocido tienes más valor e influencia que los demás. Por ende tienes que actuar a la perfección, porque si no, millones de personas te llevarán a un juicio virtual, porque tu forma de comunicación no fue socialmente correcta. Hola, soy Pamela Guerrero, esto es Terreno en Común y hoy hablaremos sobre la cultura de cancelación. Las redes sociales han permitido el surgimiento de nuevas plataformas, donde cualquier persona puede opinar sobre algo. Esa era la magia de las redes comparándolo con los medios tradicionales, ya que las personas se vuelven creadores de nuevos contenidos, ya sea de investigación, política, entretenimiento, y son conocidas como figuras públicas o influencers. La cancelación es un movimiento que ha surgido para cuestionar los comportamientos de las figuras públicas, ya que como todo, hay personas objetivas y personas que solo hablan por hablar. En parte, la cultura de cancelación puede ayudar a no volver famosa a una persona cuestionable, pero tiene sus contrapartes. ¿La cancelación es una moda? ¿Es un recurso que realmente sirve para evidenciar a una persona? De esto hablaremos en el programa de hoy. Nos acompaña la doctora Virginia Bon, el maestro Miguel Lapuente y el creador de contenido, Peter San. Bienvenidos. Para iniciar, vamos a definir qué es la cultura de cancelación. Según Cabrera y Jiménez, es un fenómeno social que se desarrolla en las redes sociales de Internet, que busca reprochar a aquellas personas que han asumido actitudes o comportamientos que son mal vistos socialmente, aun cuando dichas conductas no constituyen un delito. Ahora sí, demos inicio al debate. Quisiera preguntarle a cada uno de los invitados su postura acerca de la cultura de cancelación, si creen que es útil o creen que no. Entonces me gustaría empezar con la doctora Virginia. A partir de esta definición, ¿usted considera que la cancelación es útil? Bueno, muchas gracias por este espacio en primera instancia. Mira, yo quisiera aclarar que no estoy segura de llamarle cultura para empezar, porque la cultura es algo que generaliza al colectivo y si bien hay subculturas y pequeños grupos que llevan adelante prácticas que podríamos llamar culturales, no estoy segura de que aplique el término. En particular, en lo personal, no me gusta utilizarlo. Por otro lado, como es algo muy particular y muy específico, hay momentos, hay situaciones en las que pudiera contribuir a visibilizar o a dar voz para ciertas situaciones y hay otras situaciones en las que no y pudiera incurrir en injusticias o en dañar la reputación o la persona física de un ciudadano, ¿verdad? Entonces es un término problemático en sí mismo. Ok, perfecto. ¿Y tú, Miguel? Pues yo no creo que sea útil. De hecho, a mí me parece que no es muy preciso desde su concepción. Y tú en la definición hacías referencia a una parte en donde dicen actitudes o acciones que no son que son mal vistas socialmente. Y la verdad es que yo puedo percibir algo que está mal, como Peter puede percibir que esa otra cosa o esa cosa está bien. Digamos que esa relativización desde el concepto lo hace, como dice Virginia, muy problemático. Yo creo que la cultura de la cancelación como tal, entre comillas, yo la pondría más como una figura retórica. Y relacionándola con una figura retórica diría que es un hipérbole, porque me parece más una exageración que se adapta a diferentes contextos, que se adapta a diferentes casos, y dentro de esta adaptación también se genera un problema. Todos los casos, todas las situaciones, todas las interacciones que surgen en Internet, todas las diferentes interacciones y dinámicas que surgen en un momento de sociodigitalización y en donde las audiencias también están interactuando constantemente de muchas maneras, desde diferentes ámbitos, desde diferentes posturas, desde diferentes ideologías políticas. Me parece que la palabra también homogeneiza mucho a diferentes dinámicas y a diferentes grupos sociales y de alguna manera dentro de este proceso de homogeneización despolitiza también muchas causas y muchas dinámicas
y características de casos que creo que se deben de ver con muchos matices. Entonces, creo que sí, me parece muy problemático el término. Ok. ¿Y tú, Peter? Tú como creador de contenido que dicen que la cultura de cancelación está más en redes sociales, ¿tú qué opinas? Definitivamente está más en redes sociales, es más visto en redes sociales. Concuerdo mucho con la doctora Virginia. El hecho de llamarle cultura siento que es un poco pues, exagerado, incluso como dice Miguel, por el hecho de que no es una cultura. Yo sí considero que es una moda. Creo que en los últimos quizás 5 años es donde ha sido más vista o más fuerte. Sin embargo, yo considero que sí, hasta cierto punto sí puede llegar a ser útil siempre y cuando sea bien utilizada. Como dice Miguel, sí, definitivamente en algunos casos, pues no sabemos quién tiene la razón porque a él le puede parecer algo correcto y a mí no. Pero a final de cuentas, sí tendría que haber una regularización o una quizá legislación en temas de redes sociales, porque a final de cuentas todos tenemos como nuestra opinión y todo el mundo tenemos como el derecho de opinar. Sin embargo, dónde queda la parte legal de hasta dónde podemos decir, qué podemos decir y dónde podemos llegar a afectar a un tercero. Entonces, creo que sí podría llegar a haber como una especie de necesidad de una cultura de cancelación sin tenerle que llamar una cultura de cancelación. Ok. Bueno, quiero agarrar a partir de eso que tú mencionaste, que la cultura de cancelación está dentro de las redes sociales, y quiero preguntarte a ti, Miguel, que tú estás en este ámbito del periodismo, si crees que en sí la cancelación nace en redes sociales o ya lo veíamos en medios tradicionales como los periódicos, televisión. ¿En ese área ya existía la cancelación o es algo de los últimos años? Yo creo que el concepto de cultura de la cancelación nace tratando de definir y de describir algunas dinámicas de los usuarios y de las audiencias de las redes sociodigitales. Ahora, que haya algunos paralelismos con la forma en la que medios de comunicación han manejado casos mediáticos, casos noticiosos, con algunos casos que podemos ver en redes sociales, pues sí, podemos identificar algunos paralelismos. Pero como tal creo que es un intento de definir, de describir una interacción que surge en redes sociales y que muchas veces surge en un proceso de deliberación, ¿no? Porque al final lo que publicamos en redes sociales tiene una connotación pública en muchos aspectos, ¿no? Entonces, si nosotros estamos haciendo una idea, una acción pública, quizá también tenemos que presupuestar que va a haber una reacción, y esa reacción a veces se puede dar como una refutación a lo que nosotros estamos diciendo, a lo que nosotros estamos exponiendo. Y estas refutaciones, estas reacciones, estas críticas que pueden surgir de estas publicaciones, cuando nosotros le ponemos como cancelación, estamos en este caso anulando los argumentos y las posturas de otras personas. Entonces, creo que complica la deliberación pública y de alguna manera pues tiene una connotación como de concentrar el discurso, de tratar de que no haya muchos acercamientos críticos a ciertas ideas. Y sí, quizá podríamos identificar que en los medios tradicionales, pues sí, históricamente ha habido una concentración de las personas que publican, de las personas que manejan los medios de comunicación, pero como tal, el concepto no creo que surja de los medios tradicionales, sino que es un intento de definir interacciones, actividades de usuarios en redes sociales. Claro, y de ahí viene la opinión pública, que esto es lo que le quiero preguntar a usted, doctora Virginia. La opinión pública en sí es una teoría de investigación. Entonces yo quisiera saber si la cancelación, la cultura de cancelación o la opinión pública, todo esto tiene una teoría de investigación que la respalda o no lo tiene, o qué teoría se podría parecer a esta. Yo quisiera retomar un poquito lo que estaba diciendo Miguel, y es que en la cancelación y en las redes sociales, si bien hay una concentración del poder sobre el discurso de quien habla, hay un fenómeno que es la viralidad y que no ocurría en los medios tradicionales. Entonces, hoy en día, con las redes sociales, tenemos como estos discursos que están concentrados en quien habla se van reproduciendo de forma exponencial, de forma viral, y hacen que la persona
el ciudadano común esté enterado de lo que está pasando y pueda eventualmente participar en la conversación sin necesidad, como antes, de que tuviese que comprar un periódico o que tuviese que sintonizar el canal de la televisión tradicional, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, esta concentración acompañada con el fenómeno de la viralidad. Y por otro lado, sí, en efecto, hay un moldear a la opinión pública a partir de la cancelación, pero creo que en términos de teoría, hasta donde yo sé, no hay, es un fenómeno muy nuevo y es como una anomalía, en todo caso, de la teoría. Y si hablamos de teoría, en realidad habría que voltear a las teorías éticas, porque estamos hablando de, como decía Miguel y Pedro, de cortar un diálogo. Cuando uno interrumpe el diálogo, pues primero que nada, por una cuestión de respeto, hay que plantear la regulación de ese diálogo. Entonces, uno de los problemas en la cancelación es que carecemos de una regulación normativa que nos diga cómo proceder en caso de que alguien esté faltando el respeto o faltando a esos mínimos en la conversación que debemos tener. Y cuando alguien falta o comete un error y falta a esos mínimos y los demás deciden cancelar o alguien en la conversación decide cancelar, entonces ahí hay que otra vez acudir a la teoría ética que nos dice, bueno, ¿qué está pasando ahí? Por ejemplo, Kant nos habla de la universalización. ¿Qué hace la viralidad? La viralidad universaliza, ¿sí? Pone a disposición de todo mundo el discurso. Y quien quiere cancelar, de alguna manera está reclamando esa universalización. Quiero cancelar a esta persona porque hizo esto, aquello y lo otro. Y quiero que todos se enteren y que todos estén de acuerdo en mi opinión. Y eso es un aspecto ético de la teoría kantiana que nos habla de la universalización. Ahora, Kant no estaba pensando ni en redes sociales ni en viralidad. Entonces, de ahí hay que pensar, ¿es justo esa viralización? ¿Es justo esa universalización? ¿Y qué pasa con la persona implicada que fue cancelada? ¿Cómo hacemos para visibilizar sus razones o por qué hizo lo que hizo, ¿verdad? Entonces, junto con esta cancelación se le quita el derecho a poder hablar, el derecho a defender, el derecho a replicar, que lo tenemos establecido en la Constitución y en todas las formas de justicia que pudiésemos llevar a cabo. Entonces, no creo que podamos, desde el punto de vista teórico, validar esto sin la presencia de una fuerte teoría ética que nos hable de lo normativo, de los valores y de la regularización. Sí, claro, como decía Miguel, que quién decide qué está bien y qué está mal. Exacto. Bueno, Peter, hace rato tú mencionaste que para ti la cancelación es una moda. Tú como creador de contenido, luego hay personas que dicen que la cancelación es una forma de marketing o relaciones públicas, como decía la doctora, para viralizarse, para darse a conocer, que incluso hacen actitudes a propósito. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Crees que lo están utilizando como marketing, como relaciones públicas o qué tú opinas? Pues definitivamente el tema de las redes sociales siempre lleva con un tema de venta. O sea, a final de cuentas, todo medio, sea tradicional o digital, pues el fin último es el conseguir dinero, es vender, sea por más de patrocinios, de lo que tú quieras. La manera no tiene nada que ver. Sin embargo, la viralidad ayuda mucho a ese generar económico, ¿no? Entonces, puede llegar a ser un poco... Puede haber un paralelismo donde sí la búsqueda de esta cancelación o estos comentarios cancelables te ayudan a ser como viral, pero también te ponen en riesgo de que te cancelen. Entonces es un medio círculo vicioso donde, ok, voy a hacer este tipo de comentarios que puede que me haga viral, pero también puede que me cancelen, pero solamente porque quiero vender. Entonces, y quiero vender, no solamente tiene que ser económicamente, puede ser de la manera de, quiero vender mi imagen y quiero que me conozcan como, o quiero saber que quiero que mis videos se vuelvan virales, o quiero, al final de cuentas, todo es venta. Sí, porque muchos buscan que quieren una reputación, no les importa si buena o mala, solo Exacto. quieren darse a conocer. Exactamente. La siguiente pregunta yo quiero que me la contesten los tres. ¿Consideran que realmente existe una cancelación justificada? Y si sí,
¿qué caso sería una cancelación justificada que dicen, sí, aquí sí se merecía cancelarse o definitivamente no, no me gusta la cancelación, nunca hay que aplicarla? ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo quisiera hacer referencia a hechos similares, quizá no catalogados como cancelación en sí misma, pero cuando ocurre algo en el entorno digital que sentimos la necesidad de impartir justicia, porque, a ver, y perdónenme mi sesgo filosófico, pero cuando sacamos a alguien, lo sacamos por un motivo, y normalmente ese motivo es como el aplicar la justicia por mano propia, es decir, Miguel está faltando a las reglas implícitas y está diciendo cosas que a mí no me satisfacen, entonces inicio un proceso de cancelación, ¿verdad? Y eso tiene que ver con ese concepto de justicia por mano propia. Ahora, ¿qué pasa? Esto de mano propia, al ponerlo en las redes, como bien sabemos, empieza a ser justicia por el colectivo, ¿no? Entonces ya deja de ser por mano propia y todos los demás miles, millones de seguidores pudieran estar a favor de esto. Entonces es como una justicia digital que se hace quitando del tablero a una persona, ¿no? Que está, en teoría, cometiendo una falta o un error. Entonces, aquí está el concepto de justicia y cómo se entiende esa justicia. Luego, ya decíamos antes, la falta de un contexto que dé normas, que dé regulación a la conversación. Y en tercera instancia, ¿qué pasa con esa persona que salió de ese discurso, ¿no? Entonces, además de que queremos universalizar lo que estamos haciendo, es decir, la cancelación, también hay un concepto de poder y de hegemonía sobre el discurso. Solamente se vale lo que yo voy a decir, porque como no me gusta lo que dice Miguel, pues entonces sencillamente lo quito para no escucharlo, ¿no? Y el hecho de no escuchar va en contra del diálogo, en los términos en que lo han planteado las teorías de comunicación. Para dialogar necesitas escuchar, no puedes quitar a alguien de la conversación. Ahora bien, este alguien pudiera estar cometiendo también faltas y pudiera no estar escuchando. Entonces, ese sería como el caso donde pudiésemos pensar en quitar a la persona. Sin embargo, yo soy de la idea que si quitamos a la persona y ya no puede dialogar, se acaba la comunicación. Entonces, no tendría sentido todo lo que está pasando en redes sociales. Deberíamos permitir y llegar a consensos para que todos podamos cumplir con estos mínimos que habilitan a la conversación. Hay casos en donde precisamente por la falta de justicia en los sistemas penales se apela a poner la situación en redes sociales para movilizar la agenda y conseguir justicia. Y hay casos de éxito donde personas han puesto el caso en redes sociales, las autoridades han ido con el acusado, se le ha cancelado de las redes sociales y se ha impartido justicia presencial en los sistemas de justicia del país. ¿Y tú, Miguel, qué opinas? ¿Crees que exista la cancelación justificada? No, porque creo que me voy a repetir para empezar el argumento. No, todavía no veo claro que exista como tal la cancelación. Yo creo que es un eufemismo para llamar diferentes interacciones. Y de hecho, creo que igual y también ese acercamiento es importante. La forma en la que utilizamos el lenguaje y la forma en la que el lenguaje nos ayuda a conceptualizar y posteriormente a entender la realidad, ¿no? En el caso que ahorita decía Peter, ¿no? De la relación con los medios tradicionales, de que hay personas que trabajan en la tele, en la radio, que hicieron algo y entonces los cancelaron, dijo, ¿no? Pero igual ya hace 10 años pude haber dicho lo mismo, pero con la palabra despedido, ¿no? Pero con la palabra cancelación ya tiene una connotación completamente distinta que no nos permite acercarnos al caso como es, ¿no? Incluso tomar en cuenta que es una decisión del ámbito privado, de una empresa privada y tal, ¿no? Entonces, por eso también decía al principio que identifico la cultura de la cancelación como una figura retórica, no como algo materializable, no como algo que está ahí. No es
creo que identifico algunas de las interacciones de las que hablo en redes sociales que tienen alguna relación, algunas tendencias con el punitivismo y de lo que habló Foucault, no, perdonen mi francés, pero de ahí en fuera no veo que se materialice de la misma manera. De hecho, no entiendo qué pasa cuando una persona está cancelada. Y creo que hay palabras que nos pueden ayudar a entender mejor estas dinámicas, insisto. Está lo que dice la doctora Virginia sobre cuando anulamos a una persona del debate público, de la conversación. Pues igual y no nos ayudaría mejor hablar de censura, hablar de sistemas de segregación, analizar cómo se han estructurado las relaciones de poder y cómo las relaciones de poder también han influido en el manejo del poder del discurso. O sea, creo que de hecho mi alegato aquí sería desprendámonos, hagamos a un lado el término cancelación, porque me parece que es una nube que nubla un poco el escenario y no nos acercamos a las dinámicas y a los casos con las palabras que nos ayudarían a esclarecer cada uno de los casos o cada una de las dinámicas e interacciones. Perfecto. Entonces tú, en desacuerdo con la cancelación. Completamente. Okay. Con el uso. ¿Y tú, Peter, crees que haya una justificación o no? Yo creo que sí podría llegar a haber una justificación. La cultura de la cancelación, por ejemplo, es uno, en redes sociales le estás dando el poder a una persona que no sabe si tiene algún estudio o alguna profesionalización de un tema y que sí lo está diciendo por solamente morbo o cualquier otra razón, como mencionamos anteriormente, quizá solamente por marketing. Entonces, esa es el tema de darle la voz a una persona que quizá no se la merece. No estoy diciendo que alguien no se merezca la voz, porque todo el mundo tenemos derecho de opinar. Sin embargo, darle un poder, exactamente. O sea, definitivamente creo que, como diría Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y el tener muchísimos seguidores te lleva a un gran poder y una gran responsabilidad. O sea, tienes la responsabilidad de toda la gente que te ve, toda la gente que te escucha y la gente que te apoya. Sin embargo, creo que la cultura de la cancelación podría llegar a pues si no te gusta mi contenido, no me sigas. No me veas. Entonces, yo creo que es por ahí. O sea, yo creo que es por ese tipo de casos. Sí, hay personas que están muy a favor de la cultura de cancelación porque dicen, si no tienes nada malo que hacer, pues no tendría que darte miedo estar en contra, o hay personas como Miguel que no les gusta definitivamente la cancelación. Ya para concluir, quisiera que ustedes den sus conclusiones. Ya mencionaron un poco sobre, en lugar de cancelar, qué se podría hacer, pero yo quisiera justamente cerrar con eso. ¿Qué se podría hacer cuando ven a una empresa o una persona, una figura pública, un político que está haciendo algo que políticamente, socialmente es incorrecto, que éticamente, como usted, maestra, mencionó? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Si no es cancelar, que toda la gente quiera cancelarlo, ¿qué se puede hacer en su lugar? Esto de la cancelación no es algo aislado, está en la conducta del usuario de las redes sociales y de toda la comunicación digital que tenemos hoy en día. Así como ponemos y quitamos amigos en nuestras redes, ¿sí? En nuestros perfiles, aceptamos a uno, le ponemos palomita al otro, le aplaudimos al otro. Es como esa interfaz que nos ayuda y nos facilita el poner y quitar gente. Ay, ya no me gustó las fotos que puso fulanito, entonces mejor lo quito, ¿no? Y se nos ha hecho fácil decidir en esos términos quién puede ser mi amigo y quién no, sin siquiera preguntarle o sin siquiera interpelar a la otra persona en un diálogo. Esto de lo fácil de poner y quitar amigos, pues tiene que ver, finalmente son personas, ¿no? Entonces se nos hace muy fácil lidiar con estos vínculos humanos y afectivos sin lidiar. Nada más con quitar y poner piecitas en el rompecabezas hasta que nos acomode y nos resulte bonito nuestro rompecabezas. ¿Por qué? Porque vende, porque es la imagen que queremos dar, ¿no? En redes sociales. Entonces, creo que
Nos da mucho más trabajo interpelar al otro, preguntarle, sobre todo escuchar sus razones, dialogar con el otro, porque además, en la medida que el otro nos contesta, eso hace que nos interpelemos a nosotros mismos y que pongamos en juego nuestros prejuicios, nuestros valores, nuestra propia capacidad de aceptar o de rechazar ciertas ideas. Y claro que eso da mucho más trabajo, porque eso implica un tiempo de análisis y de reflexión, y precisamente tiempo, al parecer, es lo que no tenemos. Entonces, pues sí, como nos da más trabajo, no lo hacemos. Es más fácil quitar y poner gente. Pienso que definitivamente lo que hay que hacer es ir al camino que sí nos da más trabajo, al camino del diálogo, al camino de interpelar, de preguntar, de lograr consensos, de intentar entender a la otra persona que no piensa como nosotros, que no siente como nosotros, que es un otro individual y diferente. Entonces, intentar comprender al otro, como nos da más trabajo no lo hacemos, pero yo creo que sí, hay que hacerlo. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Y tú, Miguel, qué opinas que es la solución correcta? Ay, no quiero dar la solución correcta. La receta fácil. No voy a decir esto como una solución ni como una receta, sería mucho atrevimiento, pero me gusta mucho lo que dice la doctora Virginia, porque hace alusión al tema de las burbujas, ¿no? Que se ha estudiado en la comunicación, el tema de las audiencias muchísimos años, ustedes lo debieron haber visto. Y al final lo que definen, lo que tratan de explicar estas teorías es cómo se construyen algunos contextos en donde nosotros nos sentimos cómodos con personas que piensan igual que nosotros, con personas que tienen los mismos gustos que nosotros, ¿no? Y cuando yo hablaba ahorita de interacciones, de dinámicas en redes sociales, creo que a veces la cultura de la cancelación, cuando se presenta, cuando se trata de explicar como tal, se da cuando se nos revienta en unos minutos, en algunos momentos, la burbuja. Y entonces, de repente entra, digamos, aire de otro lado y nos empiezan a decir lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que a ti te gusta, pues igual y no es así, o quizá no es lo más correcto, ¿no? Entonces ahí, de hecho, a mí me llama mucho la atención cómo cuando se dan estas dinámicas, las personas que se dicen, que se asumen, o a las que les dicen canceladas, ellas utilizan la palabra violencia para describir lo que está pasando. Y a veces la palabra se utiliza para tantas cosas que a veces creo que también nos complica un poco saber a qué nos estamos refiriendo. Pero a mí me interesa mucho ver cómo se presenta, porque sí creo que hay un proceso de violencia. Cuando a nosotros nos dicen que nuestro proceso cognitivo no es el que pensábamos, sí vivimos una experiencia de violencia. Eso es una forma de violencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando se dan estas dinámicas, tratamos de entenderlas de esta manera, pero en lugar de cuestionar por qué, o en lugar de empezar a construir los puentes para dialogar con otras personas que nos están cuestionando, entonces le ponemos una barrera con la palabra cancelación, y es, o ya me cancelaron, o ya lo voy a cancelar y ya no quiero saber nada de él. A mí me gusta mucho pensar lo público como un lugar de deliberación, como un lugar en donde se puede debatir, como un lugar, y esto muchas veces los digo a los alumnos, a las personas que pasan por la agencia, en el ámbito de las redes sociales, de los medios de comunicación, del periodismo, todas las personas son respetables, a todas las personas debemos de respetarlas, sin embargo no todas las ideas, ¿no? Okay. Las ideas también se pueden refutar, las ideas se pueden confrontar, se pueden contrastar, sin embargo eso no significa que te vaya a perder el respeto. Entonces yo creo que hay que abrazar un poco el caos de la deliberación y ver qué aprendemos de ese caos. Yo creo que eso sería bueno. Ok, muchas gracias, Miguel. Y ya para finalizar, Peter, ¿tú qué opinas de esto? Yo creo que me aventé una cátedra hace poquito donde creo que mencioné un poco de mi opinión. Sin embargo, definitivamente, como dijo Miguel, no vamos a proponer una solución efectiva,
Pero sí concuerdo con ambos. Sí concuerdo con ambos en la cuestión de quizá el término no es el correcto. Siento que, como dice la maestra, por una cuestión fácil usamos el término cancelación. Y yo propondría una cuestión de, como dice ella, hacer la tarea o hacer el trabajo de... menciono mucho el tema de la legislación por el hecho de que no ha habido una legislación correcta en redes sociales. Quizá en los medios tradicionales sí, y la conocemos y la hemos estudiado. Sin embargo, en el término de las redes sociales está muy ambiguo. Hay una, como dice Miguel, pues todos tenemos derecho de opinar. Sin embargo, que valga como el respeto de compartir esta opinión, pues es un poco debatible, ¿no? Ahorita me gustó mucho lo que mencionó la maestra de le ponemos la palomita. Ahora creo que es un tema más complicado por el hecho de que ahora se puede incluso hasta comprar tu propia palomita. Dices, ahora yo me doy este poder, pero ¿quién te lo dio, no? O sea, ¿quién te da este poder, esta responsabilidad? Quizá tú te das el poder, pero tienes la responsabilidad de cumplirlo. Quizá eso está un poco complicado, ¿no? Yo creo que la solución o la manera más simple de solucionarlo es definirlo, primero que nada, y legislarlo. Muy bien, muchas gracias, Peter. De nada. Bueno, pues con esto concluimos el debate de hoy. Muchas gracias a los invitados por compartirnos sus opiniones, sus conocimientos acerca de la cancelación, sobre la cultura de cancelación. Esto fue Terreno en Común y los veo en el siguiente debate.